Oh, ya están. Estoy aquí, quiero compartir con ustedes, Be'ezrat Hashem, un poco de. Espero que todo el mundo me escucha. Se lo escucha, Rab. Sí, Qué sí, bueno. se escucha. Ok, bueno, estamos, Be'ezrat Hashem, aquí empezando un buen. Ya va, porque quiero compartir algo en el futuro, para que yo la tengo lista en la computadora. Bueno, entonces estamos aquí empezando la Mishnah de Berajot. Berajot es el primer tratado de la Mishnah. Be'ezrat Hashem, creo que el próximo shiur vamos a dar un poco de introducción y explicación de lo que es la Mishnah, de lo que es todo lo que tiene que ver. ¿Cuál es la Mishnah, la verdad? La Mishnah, ustedes saben que nuestra Torah está compuesta de la Torah escrita y la Torah oral. ¿Ok? Y si me dan, creo que es lo más importante, antes de empezar la Mishnah, tenemos que explicar cuál es la Mishnah. Entonces, la Mishnah es, como dijimos, la Torah oral. Entonces, primero que todo tenemos que explicar que Akadosh Baruj Hu dio la Torah a Moshe en el monte de Sinai. Una parte esencial de la Torah son los preceptos que contiene, obviamente. Junto con el texto completo de la Torah, Dios también le dio a Moshe lo que se llama la Torah oral o transmisión oral, que son las explicaciones de los preceptos que figuran en la Torah. La Torah se llama también la Torah escrita o el Pentateuco. Es decir, que además de los versículos de la Torah escrita, en los cuales los preceptos son mencionados en forma concisa, en el monte de Sinai, Dios le enseñó a Moshe en forma detallada todas las explicaciones de cada precepto y todas las leyes referentes al precepto, que no figura explícitamente en la Torah escrita. Sí, o sea, ¿cuál es la diferencia entre la Torah escrita y la Torah oral? La Torah escrita es lo que nosotros tenemos, la Torah, el Pentateuco, pero nosotros sabemos que en el Sinai, Akadosh Baruj Hu le enseñó a Moshe otras cosas que no están escritas, que es lo que se llama la Torah oral, que se le entregó a Moshe Rabenu oralmente, ¿sí? Que son las leyes y los preceptos más detalladamente en cada mitzvah. Luego, Moshe le dio al pueblo judío la Torah escrita y también comenzó a enseñarle la Torah oral a todo el mundo. Pero la Torah escrita, obviamente, lo tenemos escrito. La Torah oral fue dada oralmente de un rabino a su alumno, de un rabino a su alumno, de un rabino a su alumno, como empieza la Mishnah en Pirkei Avot. Moshe recibió la Torah en Sinai y se la dio a los ancianos, etc. Eso es la primera Mishnah. Y de este modo, nuestra tradición fue transmitida de generación en generación durante miles de años. Mucho tiempo después, debido al peligro del olvido, teníamos el Taná, el sabio Rabbi Yehuda Hanassi, que vivía en el siglo II, que él fue el que reunió y compiló a todas las enseñanzas de la Torah oral en una sola obra, que eso se llama la Mishnah. Por eso la Mishnah es el pilar de nuestra tradición judía. Es lo primero que se debe estudiar de la Torah oral y es la base de la halajá, que es la ley judía. Las discusiones que los sabios realizaron para esclarecer las enseñanzas de la Mishnah
fueron reunidas luego en una obra llamada el Talmud. El Talmud en sus dos versiones, hay el Talmud de Babilonia y hay el Talmud de Jerusalén. El Talmud son las explicaciones de los emoraitas sobre las palabras de los tanaítas en la Mishnah. Las conclusiones legales que derivan de la Mishnah y el Talmud luego fueron codificadas por las grandes autoridades rabínicas de nuestro pueblo, como el Rabbi Yitzhak Alfasi, conocido por su corto nombre el Rif, y Rabbi Moshe ben Maimón, el Rambam, el Maimónides, y Rabbeinu Asher, se llama el Rosh, que ellos recopilaron todo lo que dice el Talmud basado en la Mishnah y lo citaron cortamente con las fuentes que tenían, más precisamente cuál es la halajá en diferentes casos. Más tarde fueron reunidas por Rabbi Yosef Karo en sus obras Bet Yosef y el Shulchan Aruch. ¿Ok? Y eso es la idea general. ¿Cuál es la idea de la Torah oral? Que la fuente más fuerte es la Mishnah. Entonces, repito, Moshe Rabbeinu, Hashem le entregó en el monte de Sinai la Torah escrita y la Torah oral. La Torah escrita, obviamente, es el Pentateuco que tenemos, y la Torah oral fue dada oralmente por Akadosh Baruj Hu, por Dios, a Moshe Rabbeinu, que son las explicaciones de cada mitzvah oralmente, y eso fue dado oralmente hasta la generación de Rabbi Yehuda Anasi, que él fue que recopiló todas las Mishnayot por la falta de que la gente ya se le empezó a olvidar todo el texto. Entonces, por lo tanto, Akadosh Baruj Hu le dio a Moshe Rabbeinu todo le dio a Rabbi Yehuda Anasi la autorización de escribir esta Torah oral. Y la base de la Torah oral es la Mishnah, y la Mishnah, hay mencionadas ahí todos los Tanaim, y de esa Mishnah fue la base del Talmud, que el Talmud explica la Mishnah. Ahí tenemos dos versiones del Talmud, el Talmud que fue escrito en Babilonia, el Talmud Babli, y el Talmud Yerushalmi, que fue escrito en Eretz Israel. Y después del Talmud ya tenemos las autoridades rabínicas grandes, que era el Rabbi Yitzhak Alfasi, Rabbi Moshe ben Maimón, el Rosh, Rabbeinu Asher, que ellos estudiaron todo el Talmud y fijaron halajicamente cómo tenemos que comportar día al día. Y después eso fue la base también de los libros de Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, que falleció en Tzfat hace como 500 años, quien escribió el famoso libro de Shulchan Aruch. Ahora, esto es nada más para explicar cuál es la idea de Torah oral. Ahora, cuando empezamos a estudiar la Mishnah, tenemos que saber que hay varias partes de la Mishnah. La Mishnah consta de 63 tratados, que son volúmenes, agrupados en 6 sedarim. Sedarim quiere decir órdenes o partes. La primera parte se llama Zeraim. Zeraim. Ese seder, esta orden, reúne 11 tratados que se refieren a los rezos y las bendiciones diarias. O sea, Berajot, lo que vamos a estudiar Be'ezrat Hashem cada semana, es el tratado que habla de las leyes de los rezos y de las bendiciones diarias. Y también, que incluye también las bendiciones por alimentos y a los preceptos realizados con el trabajo de la tierra. El tratado de Berajot, como dijimos, se agrupa a este seder, a esta orden de Zeraim. La segunda parte, la segunda orden de la Mishnah, se llama Moed. Este seder reúne 12 tratados que se refieren a las festividades y las fechas especiales del calendario judío. Obviamente contiene tratados que hablan sobre Shabbat, sobre Yom Tov, sobre Pesachim, sobre Rosh Hashanah, Ta'anit, los ayunos y muchos más. La tercer parte, el tercer orden de la Mishnah
se llama Nashim. Nashim quiere decir mujeres. Este seder reúne 7 tratados que se refieren principalmente a las leyes relacionadas con la vida conyugal entre el hombre y su esposa. La cuarta parte, el cuarto orden, se llama Nezikin. Este seder reúne 10 tratados que se refieren principalmente a las leyes que regulan la conducta entre el hombre y su prójimo. ¿Sí? O sea, negocios, si una persona le ha causado daño a su amigo, si una persona prestó algo de su amigo, si una persona le pidió a su amigo que le cuide, que le guarde cualquier cosa que tenía que guardar, y por una cosa o por una razón u otra se dañó, cuál es la ley, o sea, todo lo que tiene que ver con el hombre y su prójimo en forma monetaria. La quinta parte de la Mishnah, el quinto orden, se llama Kodashim. Este seder reúne 11 tratados que se refieren principalmente a las leyes de las ofrendas y los sacrificios que se traían al templo sagrado de Jerusalén. ¿Ok? Eso se llama Kodashim. La sexta parte de la Mishnah, el sexto orden, se llama Taharot. Taharot quiere decir puro. Este seder reúne 12 tratados que se refieren principalmente a las leyes de pureza e impureza ritual que más necesitaba, obviamente, cuando el Bet HaMikdash, cuando el sagrado templo existía en Jerusalén. Ok, entonces, Be'ezrat Hashem, eso es nada más para recibir un poco de idea general de lo que es la Mishnah. Ok, y Be'ezrat Hashem, vamos a empezar con la Mishnah de Berajot. Este libro fue escrito por mi papá, Alaba Shalom. Y en este libro tenemos, en el libro Be'ezrat Hashem, vamos a compartir Be'ezrat Hashem un poco más tarde, más pantalla. No sé si tengo, la verdad, tengo que empezar. Be'ezrat Hashem, para el próximo shiur vamos a tratar de compartir la pantalla de la Mishnah de Berajot. Ahora, obviamente todo lo que les he dicho hasta ahora, todo lo que les he dicho que es la idea de lo que es la Mishnah, todo está, si quieren ver, pueden estudiarlo en el sitio que tenemos de mi padre, se llama torahenfamilia.com. torahenfamilia.com. Vamos a ver si les muestro en la pantalla una vez que encuentro. ¿Aló? Sí, Rab. ¿O están conmigo? Estamos Okay. con usted, Torah Familia, para que podamos seguir también. Sí, torahenfamilia.com. Estoy viendo aquí cómo hago para compartir la pantalla. No sé dónde estoy. Aquí. A ver, share screen. Muy bien. ¿Están viendo mi pantalla? Todavía no. Ok. Ahora sí, Rab. Muy bien. Entonces les voy a mostrar aquí, como pueden ver, es torahenfamilia.com. Torah en Familia. Si entran, este es el sitio. Este es el sitio. Si entran aquí en la parte de la Mishnah en español, aquí sale todo lo que les he dicho hasta ahora, que cuál es la Mishnah. La pueden leer después y tratar de entender un poco más. Ahora, perdónenme que yo no soy tan experto en... Ok, vamos a tratar, Be'ezrat Hashem, de
de empezar un poco de explicar, ya les mostré en la pantalla. Ahorita vamos, Bedrat Hashem, explicar un poco de introducción general de lo que es el Tratado de Berajot. ¿Ok? El Tratado de Berajot, que en hebreo se llama Masejet Berajot, o literalmente en español quiere decir Tratado de las Bendiciones. Entonces, el Tratado de Berajot habla sobre las distintas situaciones en las que el judío expresa su fe en Hashem. La Mishnah en este volumen se refiere a la orden de los rezos, va a hablar al precepto de leer el Shema Israel con sus bendiciones y sus leyes, va a hablar a las berajot que el judío debe recitar por las comidas y en diferentes ocasiones, etc. O sea, gran parte de la normativa judía en la vida diaria tiene su expresión en este tratado. Ok, ojo, no generalmente la Mishnah no siempre fija cuál es la halajá, cuál es la ley judía que tenemos que actuar según cada cosa. Eso lo vamos a tener que estudiar más profundo cuando estudiamos la halajá, el Shulchan Aruch. Pero de aquí salen las bases y las reglas de cada shiur, de cada halajá y halajá. Para explicar un poco más detalladamente, como sabemos, el total de los tratados de la Mishnah, que en la Mishnah hablamos en general, la obra que compila todas las enseñanzas de la Torah oral, se divide, como dijimos, en seis órdenes, en 6 sedarim. Como dijimos ya, el Tratado de Berajot pertenece al primero de ellos, que se llama el Seder de Zeraim, que habla de las leyes relativas a los frutos de la tierra, y de hecho es el primero de los 11 tratados de este Seder. En la introducción a su comentario de la Mishnah, Rabbi Moshe ben Maimón, el Maimónides, el Rambam, explica cuál es la razón que Rabbi Yehuda Nasi, el compilador de la Mishnah, eligió comenzar su obra con este tratado, el Tratado de Berajot. ¿Por qué justamente empezó con este Tratado de Berajot? Si Zeraim quiere decir semillas, ¿qué tiene que ver Berajot, que son las bendiciones, el Kriyat Shema, la Tefilá? ¿Qué tiene que ver con esta parte? Entonces explica el Rambam, en Maimónides. Dice, comienza con el Tratado de Berajot, porque un doctor, experto profesional, que quiere la salud de la gente sana, utiliza la medicina preventiva, ofreciendo como primer paso una dieta especial para preservar la salud. Dice el Rambam en Maimónides, por eso comenzó con Berajot, para que todo el que coma no lo haga antes de recitar la bendición correspondiente. ¿Sí? Cuando come algo tiene que decir la verajá, la bendición que le corresponde. Y quiso ordenar en este tratado todas las bendiciones que se debe pronunciar sobre los alimentos. Y después continúa con el Seder de Zeraim, con todos los preceptos relativos a la vida agrícola. Entonces el Rambam en Maimónides nos enseña que la razón por que empezamos con Berajot, porque es como medicina preventiva. Si una persona va a decir la verajá que corresponde sobre cada alimento, entonces eso es como las vitaminas que aseguran que nunca va a estar enfermo. El Tratado de Berajot se divide en 9 capítulos. La costumbre es, cuando uno menciona cada capítulo, empieza con la primera palabra que empieza el capítulo. Entonces, cuando uno menciona en las fuentes qué capítulo es, siempre va a empezar, le va a llamar. Cada capítulo tiene su nombre. ¿Cuál es el nombre? El nombre está basado en la primera palabra del capítulo. Por ejemplo, el primer capítulo se llama Me'ei Matai, quiere decir desde cuándo. Trata sobre los tiempos y los asuntos relativos a la lectura del Shema. El segundo capítulo se llama Haya Koreh, queriendo decir, estaba leyendo. Detalla las distintas formas posibles de leer el Shema. El tercer capítulo se llama Mi Shemeto, la persona cuyo difunto, que trata los casos en los cuales la persona está exenta de la lectura de Shema y del rezo
por ejemplo, cuando una persona, Jesús Shalom, está en duelo, tiene un muerto enfrente de él, ya no está obligado por ahora a cumplir esta mitzvah de Shema o Tefilá. El cuarto capítulo se llama Tefilat HaShahar, el rezo de la mañana. Trata sobre las oraciones de las leyes de la oración de la Amidá, del rezo que rezamos todos los días. El quinto capítulo se llama Ein Omdin, no se puede rezar. Continúa con más leyes sobre la oración, pero esos son los 5 primeros capítulos. Los últimos 4 capítulos tratan sobre las leyes de las bendiciones por los alimentos, entre otras. El sexto capítulo se llama Keitzad Mevarchim, como se bendice. Detalla las bendiciones que se pronuncian antes y después de tener provecho de las comidas y las bebidas. El séptimo capítulo se llama Shelosha Sheachlu, 3 que comieron juntos. Trata sobre las leyes del Zimun y el Birkat Hamazon. O sea, las leyes de Zimun, esto es la invitación anterior a la oración de gracias después de haber comido pan y la oración propiamente dicha. El octavo capítulo se llama Elu Devarim. Estas son las cosas. Menciona las divergencias existentes entre los alumnos de Shammai y de Hillel en relación con las leyes de la comida. Y el noveno capítulo se llama Haroe, quiere decir quien ve. Enseñan sobre las bendiciones que deben recitarse al ver distintas clases de fenómenos naturales. Entonces, hasta ahora fue nada más la introducción. Eso fue nada más la introducción de la Mishnah del Tratado de Berajot. Entonces, resumiendo, lo que hemos estudiado hasta ahora es la idea de cuál es la idea de la Mishnah, cuál es la razón de la Mishnah, cuál es la introducción era para explicar cuál es la Torah oral, la Torah escrita, y también explicamos cuál es la idea de la Mishnah y dimos un poco de introducción de lo que es la Mishnah de Berajot. Ahora, si nos queda un poco más tiempo, ¿empezamos con la primera Mishnah o lo dejamos para la próxima clase? ¿Qué dice? Rabino, yo pienso, bienvenido Rab, yo pienso que vamos a esperar la próxima semana. ¿Por qué? Porque también vamos a invitar a los que están presentes a que visiten la página web www.midrashmoshe.com para que se acerquen y puedan adquirir el libro de la Mishnah, para que podamos ir estudiando juntos. Y bueno, para los pedidos en Panamá, más 507-60-66-5284. Cualquier cosa, comunicarse con Nahuel, las personas que quieran comprar todo el set de libros, toda la biblioteca de Rayona Blichten en el Home Midrash, pueden adquirirlo en Panamá. A través de este número vamos a estar entregando la información también para su conocimiento. Rabino, muchas gracias por tenerlo acá. Estoy muy contento. Bueno. Y bueno, un honor, Rab. Muchas gracias. Be'ezrat Hashem, B'Shem Hashem, Na'aseh v'Natzliach. Y Be'ezrat Hashem, que Hashem nos dé fuerza para empezar a estudiar la Torah y cumplirla como debe ser. Hasta luego. Le esperamos, Be'ezrat Hashem, en una semana más. Ahí vamos a empezar con la primera Mishnah, Be'ezrat Hashem. Muchas gracias, querido Rabino, toda Rabá. Con gusto. Bueno, saludos de Jerusalén. Hasta luego.